pero sí, esta inteligencia artificial nos ha quitado el sueño ya bastante tiempo y cada día se pone más interesante, parece una novela futurista en realidad. Vamos a empezar por tratar de entender qué es. Y esta inteligencia artificial se refiere a la capacidad de algoritmos codificados, qué complicado que suena eso, en medios tecnológicos, de aprender de los datos con el fin de realizar tareas automatizadas, sin necesidad de que una persona programe explícitamente cada paso del proceso. Por ahí a muchos nos perdimos y por eso es que preferimos temerle a este tema, porque ¿cómo un algoritmo, algo que yo veo escrito, puede aprender? Es una cosa en realidad que suena futurista. Y probablemente muchos lo vimos en ciencia ficción y muchos aprendimos y nos enteramos de que había un concepto de ciencia ficción en su momento que se llamaban las tres leyes robóticas. Algunos medios cinéficos, otros medios lectores, tal vez escuchamos de esta inteligencia artificial por este señor Asimov, un señor que era bioquímico, que era filósofo, que era escritor, era muchas cosas a la vez, un autor estadounidense que entre sus obras de ficción nos dejó unas leyes que representan de forma bien clara las posibles implicaciones de coexistencia de humanos con robots. Es uno de los primeros tratados, si bien es ciencia ficción lo que él escribió. ¿Qué pasaría con esa relación entre un ser automatizado y el humano? ¿Cómo lo abordaríamos? ¿Qué regiría primero? Entonces ya se empieza a pensar en esto hace muchísimo tiempo. Muchos, tal vez los más jovencitos que somos, lo conocimos ya por las películas nada más, pero esto lo empieza a popularizar. Y también con otra película, muchos nos enteramos de que había un señor que se llamaba Turing y que tuvo algo que ver con la Segunda Guerra Mundial. Lo que él hizo fue en realidad súper importante. Él, un señor en realidad con una cabeza hecha para pensar y para meterse hasta lo más profundo, no solo de la ciencia, de lo numérico, sino de lo filosófico. Ese señor lo conocimos en la película de Imitation Game, y él se planteó la pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? Y situémonos en el momento. Cuando él hablaba de eso, no estaba pensando en un chat GPT, ni estaba pensando en un robot con forma humanoide. Él se preguntaba, ¿pueden pensar las máquinas mirando a este armatoste? Imagínense lo poderoso que es entenderle a la ciencia, a ese algoritmo, a todo aquello que él construyó en papel. A través de eso, imaginarse cómo va a ser en lo físico y darse cuenta de que si logra hacer esa máquina todo lo que él piensa que va a hacer y que terminó haciendo muchos cálculos que el humano no podía, es porque esa máquina está pensando. Y bueno, él marcó esa pregunta y nos dejó no solo con una pregunta filosófica para discutirla por décadas, y yo creo que vamos a seguir discutiéndolo por mucho tiempo más, sino también marcó una hipótesis de prueba, que es el test de Turing. Este test de Turing lo que trata es de, según Turing, si una máquina mezclada entre un par de dos, tres humanos lograba confundirle a un entrevistador con mucha pericia, pues esa máquina lo había superado en inteligencia. Ese es el test de Turing con muchas más, mucha más complejidad, es una forma bastante simple de decirlo, ¿no? Para quienes no somos informáticos ni programadores ni entendemos de estos temas computacionales. Pero con algunas actualizaciones sigue siendo uno de los varios métodos de evaluación de desempeño de una IA. Algunos ya lo cuestionan, algunos dicen que sigue teniendo validez, pero esto fue algo que planteó este señor por allá en los 50, los 30, 40, 50. O sea, se pasó décadas pensando y analizando esto. Y ahora que más o menos 70 años después hemos llegado acá, es probable que todos estemos, algunos probablemente me están viendo, como yo también me estoy mirando en un celular. Pero todos tenemos ya una máquina que no sabemos si piensa o no, pero que le decimos que es inteligente, le decimos un smartphone, le llamamos un smartphone. Y este aparatito tiene una característica tan importante que va con nosotros a todas partes. Nos permite la sensación de estar conectados con muchísima gente, aunque en realidad a veces no lo estemos tanto. Es posible que haya personas que estén mirando esta capacitación en, en este dispositivo, pero que también estén haciendo otra cosa a la vez. O sea, es tan versátil, pero a la vez tan encantador este dispositivo.
Y todo gracias a esos primeros soñadores y filósofos de allá, de hace muchísimas décadas. Y la verdad es que imaginarnos la vida, una jornada, ni siquiera las 24 horas, una jornada sin el celular se vuelve un tema bastante complejo para muchos, porque la verdad es que el celular se ha vuelto nuestra herramienta para todo, para estudiar, como lo estamos haciendo ahora, para trabajar, para hablar, quienes todavía hablamos por teléfono, para transportarnos. Hay personas que no conocemos, no podemos llegar a lugares si no tenemos un GPS diciéndonos a dónde ir. Para escribir, chatear, a veces no, para dejar en visto, para observar, para entretenernos, para entretener a otros, para no aburrirnos, para comprar, vender, para hacer negocios, negocios importantes, comprar tonterías y también cosas muy importantes, para medir nuestra actividad física. Yo no sé si alguien de ustedes es como yo, que cuando yo hago ejercicio sin mi smartphone, sin mi smartwatch, yo siento que no, o sea, siento que algo me faltó. El que no se haya registrado mi data es como si no hubiera hecho el ejercicio. Imagínense la dependencia de algo cuando el beneficio está en mi cuerpo, pero ese iWatch es tan importante para mí como el ejercicio mismo. Es algo a lo que hay que trabajarle, ¿no? Y bueno, para muchos me cuentan que también sirve para buscar pareja, encontrar pareja, para traicionar a la pareja, no lo sé, pero para todo. Y por supuesto, para lo que nos trae aquí, para servicios de salud, para comunicarnos con personal de salud, para atendernos, para hacer telemedicina, para temas realmente importantes y de vida o muerte. Este tipo de tecnología se ha vuelto una herramienta muy importante. Pero siendo honestos, y por más de que tengamos un teléfono de los más avanzados y el relojito que nos dice de todo y todas las aplicaciones conectadas en la casa, cuando hablamos de inteligencia artificial, por más de que tratemos de ser muy entendidos, quienes no hemos estudiado no entendemos esta terminología de la inteligencia artificial. Y hasta cierto punto asusta pensar que es como que estuviéramos hablando de mundos tan futuristas como ese que se imaginaba Asimov. Entonces, vamos a empezar por definir algunos temas un poquito básicos para ir avanzando. El término que más vamos a escuchar es el algoritmo, y probablemente ese sí lo conocemos, el cual es un conjunto ordenado de instrucciones, operaciones, pasos, procesos, como queramos decirlo, que permiten desarrollar una tarea determinada o hallar una solución a un problema planteado. El etiquetado de datos, de eso se habla bastante. Requiere identificar datos sin procesar. ¿Y qué son esos datos? Los datos no son numeritos que anotamos, sino datos en este contexto significa imágenes, archivos de texto, videos, a los cuales se les añade una más de etiquetas para especificar su contexto para los modelos. Es decir, para esos modelos, lo que está dentro de la máquina identifica esas etiquetas que les damos a estos datos, lo que le permite que a través de Machine Learning realice predicciones precisas. Vamos a llegar a ver qué es Machine Learning, no nos pongamos nerviosos por aquí. Ese tema también es un poquito complejo. El árbol de decisión. Este probablemente lo conocemos porque como tal sirve para tomar decisiones. Es una herramienta importante para decisiones estratégicas. Es una vía de análisis que permite representar a los algoritmos en forma de árbol, donde se ubican todos los efectos que pueden derivar en la toma de una decisión y a su vez todos los sucesos que van a derivar de uno de esos efectos. Es decir, podemos ramificarlos hasta donde podamos. Eso lo hacen también estos modelos. Y las redes neuronales, estos modelos matemáticos que no son en realidad redes, son modelos como tal, pero en realidad es un método de inteligencia artificial que toma como base el comportamiento biológico de la estructura del cerebro, no solo del humano, de otros animales también, y de las neuronas, y se emplea para resolver problemas. A diferencia de los algoritmos que tienen que seguir instrucciones programadas, las redes neuronales no, estas necesitan ser entrenadas. Es algo que vuela a la cabeza cuando uno lo piensa. ¿Cómo entrenas a una red neuronal? Hay una capa de entrada, unas capas ocultas con unas funciones que hacen ciertos cálculos y nos terminan dando, puede haber más capas aquí en el medio, nos terminan dando a través de esas funciones un resultado. Eso es lo que hace la red neuronal.
¿Cómo le podemos clasificar a esa inteligencia artificial? Permítanme que está molestándome aquí. Creo que nos está interrumpiendo un visor. Bueno, creo que no estorba mucho. Ustedes no tienen estorbo en su pantalla de algún anuncio mío, ¿no? A mí me sale aquí todo bien. Mil disculpas por la interrupción. A ver si lo ponemos por acá. Para clasificarle a la inteligencia artificial con toda esta complejidad que tiene, vamos a empezar. Una forma es hacerlo por funcionalidad. Entonces, las máquinas reactivas, que son las más sencillas y de las que conocimos primero y de las que nos acordamos primero, porque son humanoides, algunos son máquinas, pero en realidad basan sus decisiones en programación, generan patrones para encontrar una solución. Y ahí tenemos robots, también ha sido una máquina reactiva el filtro para el spam, la calificación crediticia, es decir, toma de sus decisiones en función de cómo está configurado. Deep Blue, ya le vamos a ver a quién es ese tal Deep Blue. La memoria limitada. Estos son modelos en donde se utiliza datos almacenados, pero por tiempos, como lo dice, limitados para su funcionamiento y los resultados de sus interacciones como nuevos datos para aprender y perfeccionar sus acciones, pero no a largo plazo. Luego viene la teoría de la mente, en donde ya dicen que las máquinas podrían comprender deseos, emociones, creencias y necesidades humanas. Y un nivel de autoconciencia que sería el máximo, en donde además de comprender y comportarse como un humano, tendría conciencia propia y tendría creencias, sentimientos y necesidades. No solo las entendería, las comprendería como la teoría de la mente, sino en la autoconciencia. Allá ya sabe que existe. Esta inteligencia artificial también se la puede organizar por capacidades, entonces le llaman estrecha, narrow, artificial intelligence, porque no puede aprender, ampliar o interpretar la información para nuevas tareas. O sea, hace tareas específicas con base en la configuración específica que tiene. Ahí tenemos Siri, Alexa, el reconocimiento facial, nos dicen los textos que pertenecen a este tipo de inteligencia. La IA general, que es capaz de imitar la toma de decisiones, imitar la toma de decisiones humanas, de incorporar lógica, la emoción y el aprendizaje. Los investigadores la someten a varios tipos de pruebas para determinar si es efectivamente una inteligencia artificial general. Dicen que GPT-4 está por ahí. Dicen, en realidad creo que hay mucha información que nosotros tal vez no la podemos entender y por eso tal vez no nos la comparten, pero se dice que ChatGPT ya llegó para allá. Y una superinteligencia artificial que superaría a la inteligencia y a la conciencia humana. Algunos consideran que una vez que se alcance ese umbral, las máquinas podrán aprender, adaptarse y perfeccionar sus funciones rápidamente, superándonos a los humanos. No nos han contado si eso ya pasó. En realidad no lo sabemos. Otras formas de clasificar a la inteligencia artificial puede ser por sus habilidades, reconocer lenguaje natural, razonamiento, aprendizaje, representación del conocimiento, por el enfoque. Este me pareció bastante interesante porque dice sistemas que piensan como humanos, pero otra categoría es sistemas que piensan racionalmente. Entonces, pensar como humano y pensar racionalmente no es lo mismo. Igual que actuar como humano y actuar racionalmente no es lo mismo. Interesante. Y por su aplicación, sistemas expertos que se dedican a un tema específico y como tal son expertos en esa tarea. Procesamiento de lenguaje natural, la robótica y la visión computacional. Es decir, se la puede clasificar de muchas formas a la inteligencia artificial. Y entre todo esto vamos a tener un tema que es bien importante porque es el machine learning y este probablemente sea un poquito del que más podemos estar escuchando. Es un aprendizaje automático y se clasifica en supervisado y no supervisado. Se puede aprender, es decir, el método puede ser de aprendizaje una regresión cuando predice variables dependientes en un independiente. Hay entrados en los de clasificación como tal, clasifica, como vemos en la imagen, datos según ciertas características para las que ha sido programado. Y por su lado, el aprendizaje no supervisado, tenemos la técnica de agrupamiento que crea conjuntos de objetos
con características similares para detectar patrones. No considera un valor de salida, sino que los va agrupando según patrones que va encontrando. Es decir, hay muchas formas de entenderle a este aprendizaje automático. El deep learning o aprendizaje profundo. Este me resulta tan interesante porque es aquí donde se usa la estructura de las redes neuronales artificiales, que se constituyen, tal como habíamos dicho, similares a los de los humanos y otros animales. Se entrenan datos etiquetados y el rendimiento de estos depende de la arquitectura de esas redes, es decir, quien construye esto de aquí es el genio, quien le asigna las funciones, valores y características eh, para que pueda procesar los datos que entran en su capa de entrada, procesarlos en la capa oculta, qué es lo que va a obtener de salida. Se trata de sistemas informáticos formados por muchísimos ordenadores, pueden ser cientos, pueden ser miles, que procesan gran cantidad de datos, identifican patrones y tendencias y pueden predecir de forma rápida y precisa una salida. Es decir, lo más avanzado que hay, digamos. Pero vamos viendo una relación entre ensayos clínicos e inteligencia artificial, porque solamente pensando en esta capacidad de procesar tal cantidad de datos de una forma tan ágil, nos da la idea, al pensar que en ensayos clínicos generamos datos, nos da la idea de que eso agilizaría o agiliza, de hecho, ese manejo de esos datos. Entonces, de entrada, está claro. Hola, soy María Paulina Méndez de Registra Calidad y quiero invitarte a que seas parte de nuestro exclusivo programa de formación de líderes en gestión integral de sitios de ensayos clínicos. Desarrollarás las habilidades para realizar los trámites de aprobación, manejar el producto de investigación y gestionar adecuadamente eventos adversos y desviaciones. Al finalizar nuestro programa, serás capaz de garantizar el cumplimiento normativo, la integridad de los datos y la seguridad de los participantes en cualquier sitio de ensayos clínicos. Inscríbete hoy y lidera la innovación en salud en el Ecuador.